La Biblia, Jueces capítulo 5, versículo 23, una palabra de las más duras que pueden aparecer en las Escrituras, palabras que tienen que ver con maldición. No son las más hermosas, me gusta la palabra bendición, yo creo que a todos. Sin embargo, esta palabra comienza con maldecid, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Jueces capítulo 5, versículo 23. Meroz era una región alrededor de las 10 tribus de Israel. Era una porción perteneciente al pueblo elegido por Dios. Pero en un momento determinado de la historia del pueblo de Dios, hubo una crisis. Y esta región que la Biblia identifica como Meroz, no se sumó a venir a favor de los fuertes. Se quedaron relegados, y yo quiero comenzar con esta historia porque realmente el título del tema es y las murallas cayeron, que es parte de la historia de estos minutos que voy a invertir. Pero comienzo con la historia de esta región del pueblo de Israel llamado Meroz, y cuyo texto aparece allí en pantalla. Quiero entonces, con este contexto, ver de qué se trata el evento, el incidente que estaba ocurriendo y al cual Meroz no se sumó. Ahora sí quiero que físicamente vayamos a la Biblia y miremos ese texto que está en pantalla, porque no lo registré, para que hagamos el ejercicio de buscar en la palabra, de manera física, de manera literal. ¿Cuál es el texto que está allí, por favor? Jueces capítulo 4. Jueces capítulo número 4. Versos 1 hasta el 4. Vamos a ver de qué se trata esta historia fascinante de la Biblia, poco conocida tal vez. Dice la palabra escritural inspirada, Jueces 4, 1 al 4. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, cosa nada extraña. Y Jehová los vendió, miren el término, en mano de Javín, rey de Canaán, los cananeos, los idólatras, los paganos, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroset de los gentiles. Y los hijos de Israel, verso 3, clamaron a Jehová, porque aquel tenía tremendo ejército, 900 carros herrados, y había afligido en gran manera a los hijos de Israel. Por 20 años los había esclavizado, porque eran una potencia en relación a la fuerza armamentística del ejército de Israel. Verso 4. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel, atención, 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 una mujer como gobernante. Ayer se mencionó, de nombre Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Pues las mujeres pueden ser profetisas. Pero las profetisas pueden ser casadas. Bueno, eso es lo que miro en las escrituras. Sigue diciendo el verso 6 hasta el 10. Seguimos. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve y retírate hasta el monte de Tabor, y toma contigo, aquí lo manda Dios a hacer un ejército, 10,000 hombres de los que están dispuestos, que eran los hijos de Neftalí y los hijos de Zabulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió, oigan hermano la respuesta, le dijo Barak a Débora: si fueres
conmigo, si no vas conmigo, no iré. Escuchen, hermanos, la actitud de este líder pusilánime. ¿Qué quiere decir pusilánime? Débil, flojo, poco valiente, que debió estar al frente, pero no. La mujer que gobernaba es quien toma la iniciativa, porque a ella usó Dios. Y cuando ella le dice Dios que cojas a estos hombres y vayas a batalla, él dice, bueno, yo voy, Débora, pero si tú vas conmigo, si no, yo no voy. Eso es lo que está diciendo este hombre de manera bien cobarde, diría yo. ¿Por dónde vamos? ¿Qué texto? 9 dice, y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara para avergonzarlo, obviamente. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cades. Verso 10. Y juntó Barak entonces a Zabulón y Neftalí en Cedes, y subió con los 10,000 hombres a su mando. Y Débora, de acuerdo a lo que habían concertado, subió con él. Verso 14. Vamos a llegar hasta el verso 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió al monte Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Verso 15, estamos en Jueces 4, capítulo 4. Y Jehová desbarató a Sísara, el resultado del combate, de la guerra, y a todos sus carros y a sus ejércitos destruyó a filos de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, el líder. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset de los gentiles, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta que no quedó ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, otra mujer, esposa de Heber Cineo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber el Cineo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. 19, y él le dijo, te ruego me deja beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber, y le cubrió y le volvió a cubrir. 20, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú vas a responder que no. Dile mentira. Y Jael, esposa de Jaber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo una mano en la mano, un mazo en la mano, vino a él calladamente y le metió la estaca en las sienes y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Capítulo 5, versículo 14. Vamos a ver quiénes respondieron de las 10 tribus del norte. ¿Quiénes se sumaron? Atención, iglesia, atención, pueblo, que estamos llamados para un último combate final. Jueces 5:14, leanlo en la palabra. De Efraín salió su raíz contra Amalek, tras ti, Benjamín, y con tus pueblos de Maquir descendieron los príncipes. Maquir son los descendientes de Manasés. Descendieron príncipes de ellos y de Zabulón, los que solían manejar punzón de escribiente. 15. Príncipes también de Isaacar. De Isaacar llegaron los príncipes. Fueron con Débora. Y como Isaacar, también Barak fue enviado a pie por el valle, por las divisiones de Rubén. En Rubén hubo grandes impresiones de corazón o propósitos. Versículos 16 y 17. ¿Por qué te quedaste entre los apriscos para oír los balidos de los rebaños? Por las divisiones de Rubén, grandes fueron las reflexiones de corazón. 17. Y Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué estuvo junto a los navíos? Se mantuvo a ser a la ribera del mar. Está mencionando las tribus. Y se quedó en sus puertos. Al pueblo de Zabulón
Pero el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Verso 23, el versículo con el cual comenzamos. El 23. Maldecid a Meroz, toda aquella región, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Leído directamente de la palabra, esta historia impactante, emocionante, vamos a sacar un recuento breve y miremos algunos comentarios también que hace la inspiración, los testimonios en relación a esta crisis. Repito la palabra y el término, crisis en la iglesia, crisis en el pueblo. ¿Cómo fue la reacción? Miremos algunas informaciones que aparecen aquí en pantalla, por ejemplo. Dice, de las 10 tribus del norte, ¿se puede apreciar allá al fondo? ¿Se puede apreciar? De las 10 tribus del norte, solamente Zabulón y Neftalí respondieron masivamente. Por eso de ellos se escogieron los 10,000. Solamente 2 de las 10 tribus respondieron masivamente a la emergencia de guerra. Había peligro de la exterminación de todo el pueblo. Y en toda esa región estaban disgregadas las tribus. Pero Zabulón y Neftalí dijeron, nuestros ejércitos, nuestros hombres de guerras van a la batalla. Y por eso el Señor le dijo a Débora, elígelos a ellos. ¿Qué pasó con los demás? Aparte de estas 2 tribus del norte. Sigue diciendo allí. Vamos a hacer un recuento. Mírenlo en pantalla. Vamos a mencionar 8 de las 10 tribus. Efraín. De Efraín vinieron los que vencieron a Amalek. O sea, algunos de Efraín llegaron. Algunos. Número 2. Benjamín. Tras ti, Benjamín, entre tus pueblos, algunos de entre los del pueblo. Algunos de los de Benjamín. ¿Cómo que algunos? Si vamos a ponernos los que estamos aquí de parte de Dios porque hay una crisis, ¿cómo entonces el resumen final va a decirse? Algunos de los del ala derecha, unos poquitos de los de allá y unos menos de los de acá. ¿Por qué no decir que el salón entero se integró? Pues no, la Biblia dice que de Benjamín también, de entre el pueblo se escogieron algunos o se dispusieron algunos de entre todos los del pueblo. Número 3 allí en pantalla, Manasés, o sea Maquir. De Maquir fueron a la batalla o estuvieron dispuestos solamente los príncipes, dice el versículo 14 que ya leímos in extenso. Número 4, ¿qué pasó con Isaacar? Príncipes de Isaacar fueron con Débora, o sea, los caudillos, solamente los príncipes. La masa del pueblo no fue, el grueso del pueblo no fue, solamente los príncipes. Número 5, ¿qué pasó con el primogénito Rubén? Interesante lo que pasó con Rubén. Número 5, Rubén, entre las divisiones de Rubén, hubo grandes resoluciones de corazón, versículo 15. Dice el versículo 15, grandes resoluciones. Hubo grandes ofertas. Se pusieron a hacer proyectos y dijeron como la parábola de aquellos 2 muchachos, los hijos, que el amo de la viña le dijo, ¿quiénes van? ¿Cuál de ustedes va? Vengan a mi viña. Y uno dijo, yo voy. Y terminó que no fue. Más el que dijo que no iba, eventualmente fue. Pues eso fue lo que pasó con Rubén. Se quedó en planes Rubén. Se quedó en intenciones Rubén. Se quedó en propósitos Rubén. Baja la obra, sí, yo voy. Eso va a ser una gran obra. Eso va a ser una obra bonita. Conmigo pueden contar. A la hora que llegó la crisis, Rubén no fue. Se quedó en intenciones. Se quedó en resoluciones. Vamos al el versículo 16, que sigue hablando allí de Rubén. ¿Por qué te quedaste entre las madejas para oír el balido de los rebaños? Entre la división de Rubén
Grandes fueron los propósitos de corazón, intenciones, pero se quedó trabajando con sus ganados. Propósito y resoluciones, mas no acción. Rubén dijo, sí, vamos, pero al final los intereses económicos míos priman. Tengo necesidades financieras, me quedo aquí. Pero cuando se me invitó, dije que me sumaba a la causa. ¿Saben qué? Nunca se sumaron. Se quedó en proyecto, se quedó en resoluciones, se quedó en intenciones, mas no se produjo la acción. Triste caso el de Rubén. Número 6. Gad y Galaad. Gad y Galaad. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, versículo 17. Tampoco vino Galaad. Tampoco vino Gad. ¿Qué decimos de Dan? Aquí. Dan. ¿Por qué se quedó Dan junto a los navíos? Versículo 27. Tampoco se sumaron. Y al final allá abajo, Aser se mantuvo a la ribera del mar, se quedó en sus puertos. Versículo 17. Por eso, hermanos, que cuando viene definitivamente la acción, Barak reunió solamente a Zabulón y Neftalí en Ceres, y subió con el ejército de Zabulón y Neftalí, que sumaban 10,000 hombres. Por eso dice el texto 18, el pueblo de Zabulón expuso su vida hasta la muerte, y Neftalí arriesgó su vida en las alturas del país, porque estas dos tribus debieron pelear por todas las 10, porque de las 10 solamente grupos aislados se sumaron a la obra. Los otros eran espectadores. Los otros estaban en sus negocios. Israel en crisis, había que hacer la obra y nadie sino 2 tribus se sumaron íntegramente. Aquí estamos, Señor, puedes contar con nosotros. Solo 2 de 10. Ese es un mal promedio. 2 entre 10 no es precisamente el mejor de los promedios. Quiero que leamos qué dice Ellen White comentando esta historia de la región llamada Meroz, donde Israel no se sumó en una emergencia. Vamos a mirar qué dice. Maldecita Meroz. Esto es Testimonio Selecto, tomo 3, página 108. Maldecita Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecí severamente a sus moradores. Está citando el texto bíblico. Y luego comenta, porque no vinieron en socorro de Jehová. En socorro de Jehová contra los fuertes. Eran más fuertes que ellos. ¿Qué había hecho Meroz? Pregunta la sierva. ¿Qué había hecho Meroz? Respuesta, nada. Tal era su pecado precisamente. La maldición de Dios cayó sobre sus habitantes por lo que no habían hecho. El hombre que es de miras egoístas y estrechas es responsable, miren el término, de su mezquindad. Pero los que tienen afectos bondadosos, impulsos generosos y amor por las almas se encuentran bajo pesada responsabilidad. Porque si ellos dejan que estos talentos permanezcan sin ser usados, sin empleo, y que se pierdan, son clasificados como siervos infieles. ¡Qué duro esto! La mera posición de dones no es suficiente. Si tú cantas y no me cantas cuando hay que cantar, no sirve tu don. Si no me tocas cuando tienes que tocar, no sirve tu don. Si no predicas cuando tienes que predicar, puede ser un pico de oro muy elocuente y de verbo florido, pero no sirve de nada tu elocuencia. Si tienes recursos y no lo das a la obra de Dios y eres mezquino y tacaño, tu dinero perezca contigo, porque en la emergencia no viniste a pelear contra los fuertes en nombre de Jehová.
yo quiero presentar esto y confrontar a la iglesia. Tenemos poco tiempo para que lo que tú tienes y lo que tú sabes hacer, lo hagas ahora y lo entregues ahora, porque si no, maldito serás, como dice allí. Maldecito Meroz. Meroz era una región que guardaba el sábado. Meroz tenía el santuario. Meroz tenía la ley. Meroz eran monoteístas con la Shemad de Deuteronomio. Pero no vinieron a favor de Jehová contra los fuertes, por mezquindad y por temor. Sigue diciendo y abundamos más en esta otra. Ahí está la fuente, la pueden copiar. Sigue el comentario sobre la misma historia. Meroz, Ellen White sigue hablando. Meroz, región no identificada, pero aparentemente cerca de la escena de la batalla. Estaba en el área, ahí estamos las 10 tribus. En contraste con los valientes patriotas de 2 tribus que se atrevieron a oponerse a los cananeos, los israelitas residentes en Meroz, situada en la ruta de retirada de los ejércitos de Sísara, se rehusaron a prestar ayuda al pueblo. Yo no voy. Y Rubén dijo, yo voy, pero tampoco fue que a los fines del resultado es igual que si se hubiesen negado. O peor, como dicen ustedes. Sigue diciendo Ellen White. Sigue diciendo, si hubiesen ayudado, probablemente los israelitas habrían podido impedir que los cananeos o tal vez el mismo Sísara escaparan del campo de batalla. Pero lo dejaron cruzar por su territorio y cruzaron los brazos. Miren ahora. Perdón, creo que me adelanté acá. Porque se negaron a colaborar, el ángel de Jehová. Hemos aprendido aquí con los expositores quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Porque se negaron a colaborar, el ángel de Jehová pronunció una maldición contra ellos. Y ahora miren esto que me impresionó. El de ellos, el suyo, fue un pecado de omisión y no de comisión. Pecaron no por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. En este caso, su transgresión consistió en no hacer nada en la hora de la necesidad, y por eso recayó sobre ellos la maldición de Dios. Porque no se integraron, porque no se sumaron. Excusas, sí, ¿cuáles? Mi ganado, mi agricultura, mis navíos, mi pesca, mis propios proyectos, mi intención, mi comodidad, mi zona de confort, mi actitud de paz y tranquilidad no me hace comprometer con la causa. Y por eso el ángel de Jehová los maldijo. Pero sigue diciendo la sierva y comentando sobre esto. Dice ella, ningún otro versículo del libro de los jueces constituye una advertencia tan severa a los miembros de la iglesia actual. Hermanos, esto no es una historia simplemente que queda atrás. Nada es tan importante en Jueces para la iglesia de hoy como esta historia, dice la sierva. Dice además, tercera línea, como en que se maldice en un tiempo de crisis y se niegan a colaborar. Yo estoy leyendo, si creemos que eso es inspiración, entonces palabra de Dios. En verde dice, frente a una tormenta, frente a una tremenda necesidad, rectifico, de obreros, muchos profesos cristianos se conforman con seguir su conducta tranquila y egoísta, porque a ellos no les está pasando nada, porque ellos están bien,
Porque a ellos no les vino el huracán que llegó a los hermanos allá en Carolina del Norte y a Florida. A usted no le llegó. Por eso se desentiende de la crisis. Porque no está tocando tu casa. Porque tus hijos están seguros y tienen almuerzo para hoy a las 12 y cena para esta noche. Te desentiendes. Y dicen, parte negra acá, ¿qué es lo que dicen? Que la obra de la iglesia debe ser realizada por los ministros y no aceptan ellos mismos ninguna responsabilidad. Que se fajen ellos. A ellos es que la iglesia le da diezmo. Yo no, estoy en mi zona de confort. Ellos sabrán qué hacer con su ministerio. Y aunque uno deje el forro en el país, nadie lo quiere reconocer. Porque somos meros. Críticas sí. Y golpes sí. Y mirar dónde falló livianamente. Hermanos, hay una maldición para el que actúa semejante. La maldición de Meroz recae sobre esos cristianos infieles a menos que abandonen su espíritu apático. ¿Qué es apatía? ¿Qué es apático? ¿Indiferente? Indiferente, ¿verdad? No me importa. Eso es una persona apática. Egoísta, el apático es un egoísta. Pero entonces hay otra cita aquí. O hay otra cita aquí sobre lo mismo. ¡Qué engaño asombroso! ¡Qué terrible ceguedad había cubierto a Israel como un oscuro manto! Esta ceguera, ¿dónde encuentro que hay un pueblo ciego? Ok, esta ceguera y apostasía. ¡Ey! Siervos, ministros que saben los cuatro más que yo. Entonces la apostasía solamente no es doctrinaria. De acuerdo a lo que estoy mirando, su negativa a involucrarse en la causa de Dios, la sierva le dice apostasía. Porque usted está del otro lado, usted ha negado su fe. Dice, esta ceguera y apostasía no los había rodeado repentinamente. Habían descendido gradualmente sobre ellos al no prestar atención al mensaje de reprensión y advertencia que el Señor les había enviado a causa de su orgullo y sus pecados. Y ahora, en esta terrible crisis, en la presencia de los sacerdotes idólatras y el rey apóstata, permanecían neutrales. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia, la neutralidad en una crisis religiosa son considerados por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Eso es Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 311. Si Dios tiene un pecado que considera el de mayor hostilidad, es que el pueblo, cuando se dice ¿quién del pueblo se suma? Usted diga, yo no, por ahora no, lo voy a pensar. O que diga, sí, yo voy, y finalmente falle en su promesa. Hermano, cuando usted le hace una promesa a algo que tiene que ver con Dios, usted no se la está haciendo a un hombre. Inmediatamente se anota que usted se comprometió a hacer algo para Dios. Y si usted falla, dice que es una hostilidad contra el Altísimo y lo considera como el peor de los pecados. No hacer nada en tiempo de emergencia. Para mí en lo personal, esto a mí me conmovió hasta los tuétanos. Cuando yo estaba haciendo el estudio de esto que ocurre allí en la Biblia con respecto a la apatía, la indiferencia del pueblo de Dios. Vamos a otro caso. Esta historia sí la tenemos registrada en la Biblia. El caso de la historia de Gedeón. Yo les hice un avance en el trailer de ayer cuando estábamos anunciando este tema, ¿verdad? Gedeón. Estamos en el libro de Jueces, capítulo 7. Pero allí está en pantalla. Gedeón, Jueces, está la historia de Gedeón en el capítulo 7. Jehová dijo a Gedeón, versículo 2.
el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Ustedes saben que primariamente se eligió a uno 32,000. 32,000. Pero los madianitas cuatriplicaban en número esa cantidad, ese total. No sea que Israel, si se elige esa cantidad, el pueblo se jacte diciendo, mi propia mano me ha librado. Verso 3. Ahora pues pregona a oídos del pueblo y di, quien tema, quien tenga miedo y tiemble de estos 32,000, que se vuelva, se regresa a su casa. Entonces Gedeón los probó y de los 32,000 se volvieron a su casa 22,000 y quedaron solamente 10,000. Ok, vamos contra los madianitas. Señor, elige al capitán Gedeón, organiza las tropas. ¿Cuántos son? 32,000 hombres dispuestos para batalla, o sea, por lo menos soldados. Ellos son 4 veces más. Ok, 32,000. Gedeón, a los que tengan miedo, a los que tengan sus propios compromisos, a los que no se quieran sumar a la causa, a los que estén poniendo muchas excusas, mándalos de regreso. De 32,000 y de un sopetón se fueron 22,000. ¿Cuántos quedaron? Ay, Señor, pero ellos con 32,000 eran 4 veces más. Imagínate que ahora tú me has diezmado las tropas y me quedan 10,000. Ahora sí voy yo en desventaja. Ahora sí voy yo en desventaja, pero ustedes conocen el resto de la historia, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, versículo número 4. Pero Jehová dijo a Gedeón, el pueblo aún es demasiado y muy numeroso. Todavía son muchos. ¿Cómo va a ser? Pero yo que estaba ya asustado con los 10,000 que me quedaban, ahora tú me dices que son muchos. Bueno, sigue diciendo el texto, hazlos descender a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga, de esos 10,000, ¿verdad? Este irá conmigo, ese irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga, este no irá contigo, el tal no irá. Verso 5, entonces hizo descender al pueblo a las aguas, 10,000, ¿verdad? El pueblo de los guerreros. Y Jehová dijo a Gedeón, a todo el que lama el agua con su lengua, como lame el perro. ¿Ustedes han visto los perros y los gatos bebiendo agua? Con la lengüita así que le hacen. Bien. El que haga así, lo pondrás aparte a sí mismo, a cualquiera que se doble según sus rodillas para beber. 6. El número de los hombres que lamieron el agua, llevándola a su boca con la mano, fue de 300. Todo el resto, ¿cuánto sería el resto? De 10,000, 9,700. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas a beber agua. Señores, qué prueba tan simple o elemental. Habría que pasar el rito, ¿verdad? 10,000 hombres, crucemos, vamos a ver la prueba. Y entonces 9,700. Agua que está fresca esta. Pero hay una contingencia, hay una emergencia. Y 9,700 se acomodaron porque estaban cansados. 300 tipos. Hay que usar el otro lado. ¿Qué es lo que hay que hacer, Gedeón? ¿Dónde hay que ir, Gedeón? Por Jehová y por Gedeón. Estamos listos ya. ¿Qué es lo que pasa? 300 de los 10,000. Los otros excusas, acomodados porque estaban cansados, porque querían refrescarse. Verso 7. Verso 7 en rojo allá abajo. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, os libraré y entregaré a los madianitas en tu mano. El resto del pueblo que se vaya para su casa. Fue duro el Señor allí. Se vayan a su casa, se vayan a sus lugares, que tienen mucho que hacer. Están ocupados, no tienen tiempo, se acomodan mucho. Felicito a la gente que estuvo a las 3 de la mañana cantando por ahí y que estaba a las 6:30 aquí. Pero los 9,700 se acomodan más. Ay, qué cansancio.
Y comienzan, hermanos, a rezongar y a estirarse. Y todo lo ponen difícil. Dios no puede contar con los tales, porque son pusilánimes y de carácter débil y amarillento. Dios necesita hombres y mujeres de valor, decía uno de ustedes en estos días. Hombres y mujeres de valor que no se compren ni se vendan, que no se doblen, que sean como el norte, como la brújula al polo, y que se mantengan de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Palabra de Dios. Como las 2 tribus de Meroz, como los 300 de Gedeón. Hoy día hay mucha ñoñería para hacer un poquito así por la obra de Dios. Usted es un privilegiado por hacer algo para Dios. Dios, usted lo honra cuando le pida que haga algo. Por eso yo quise ayer que los pastores recogieran el diezmo. Sean diáconos, porque el hombre de Dios es un servidor que lava pie. El hombre de Dios es un servidor que carga los equipos. Es un hombre que dice, ahí está mi disparate de carro, úsalo hasta que se acabe el combustible, y si se acaba, Dios mandará más combustible. No estamos regateando para servir al Dios Altísimo que te tiene respirando y que te dio un mensaje último y te está dando la oportunidad de servir. ¡Ey! Es tu privilegio. Dios no necesita a nadie, porque nadie, todo el mundo es necesario, pero nadie indispensable o imprescindible. ¿Entendieron la diferencia? Necesario sí, porque Dios nos ama, pero imprescindible. Yo les voy a preguntar, ¿ha sido importante que los muchachos del equipo de transmisión estuvieran aquí? Gracias, Cristian, gracias, Tony. Le pregunta a la audiencia, ¿y si ellos no hubieran estado aquí, no se hubiera predicado la palabra de Dios? A mano pelada. Usted es importante, pero imprescindible, no se lo crea. Nadie. Importante sí. Me presento para decirte que debes permitir que tu corazón sea ablandado para que recibas la gracia de Dios y no te opongas al mensaje de Dios. Dígaselo y óigame por las redes y que lo oigan en palacio. Es un Dios grande y fuerte que tenemos, hermanos. No hay que acobardarse. Lo que no hay es que ser arrogantes. Porque Josué dijo estas palabras, hay que arrogarse, nos vamos a comer como pan. Pero fue confiando en quién que él estaba. Él era muy intrépido, pero no era la fortaleza de él. Él era débil y él se sabía débil, pero estaba igual que David. Era el muchachito, pero él confiaba en Jehová de los ejércitos. Sí, Señor. Miren esta cita poderosa. El conflicto de los siglos. El mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principio, fe y arrojo. Estos son los hombres capaces de llevar la obra de reforma para nuestra época. Conflicto 4:53. Dios usa a los hombres como Lutero de arrojo, que a veces suenan como un poquito intrépidos, como que qué sé yo. Es la gente que Dios usa para las grandes reformas. Porque los que tienen un temperamento tal vez más flemático no son los hombres como Josué que dice, vamos que podemos, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Vamos arriba. Dios usa a los hombres de arrojo. ¿Qué quiere decir el término arrojo en el diccionario? Ahí está. ¿Qué quiere decir? Osadía, intrepidez, ánimo, es lo contrario a la cobardía. No sea cobarde cuando tenga que dar razón de fe. Es una oportunidad que Dios le brinda para ser osado y decir, me mantengo de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. Este es el momento, mi querida, mis niños, chicos acá, que lo sabemos que soy tío de todos, me dicen tío. Vamos adelante con la fortaleza divina. ¿Verdad que sí, Lía? Que nunca tus dones sean usados en otra forma que no sea para Dios. ¿Verdad, Norquita? Que los talentos sean usados para Dios todo el tiempo. Sí, Señor. Hombres de arrojo, dice que son los que se usan para las grandes reformas. Dice allí en la parte roja que avanzará hacia la batalla
deseosos de hacer cosas osadas. Ahora es Helena la que la menciona, en favor de Dios, sabiendo que la omnipotencia divina suplirá su necesidad. Por eso los hermanos me conocen aquí en Dominicana, saben que yo digo que tengo años que no uso la palabra problema. La saqué de mi diccionario, pero ahora hay un problema, ahora hay una situación que es la oportunidad de Dios para obrar. Hermanos, los madianitas aparentemente eran un problema, pero Gedeón entendió que con la espada de Jehová y con Gedeón se podía. Hermanos, también la historia que vimos de los de Meroz era un gran desafío, pero ellos pudieron porque no tenían la palabra problema, sino una situación de la cual Dios se va a encargar. Amén. Con Josué y Caleb no usaron la palabra problema. Quien usó la palabra problema fueron los 10 del informe. Son grandes, muy amuralladas, son fuertes, son gigantes, demasiado grandes, no podemos. Falta de fe, obviamente. Para Dios no hay problema, hay situaciones para resolver. Aquí se ha presentado desde el viernes diferentes situaciones que ustedes ni cuenta se han dado. La directiva sabe que por el momento y antes y ahora. Cuenta ahí, a ver, uy, nos está faltando 50,000 pesos. Pero eso no era un problema, eso era una ocasión de Dios. Si confiamos en Dios, ocurrió lo que ha ocurrido. Bendiciones hasta que sobreabunde. Aquí estamos. Amén. Señores, los problemas no son tales para Dios. Y eso es bueno que se sepa. Vamos entonces a la última de estas historias que ha dado motivo al título. Caen las murallas. Caen las murallas. Por eso el título se llama Y las murallas cayeron. El relato está en el libro de Josué. Está en el libro de Josué. Dice allí: rodearéis la ciudad vosotros, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Historia harta conocida. Simplemente estoy leyendo lo que estamos leyendo del Rincón Infantil. Esto haréis durante 6 días. 5. Y sucederá que cuando hagan sonar prolongadamente el cuerno de carnero, la trompeta, el shofar, cuando oigáis el sonido de la corneta, que es lo mismo, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se derrumbará. Entonces el pueblo subirá cada uno hacia adelante. Verso 8, estamos en Josué 6. Sucedió después que Josué había hablado al pueblo que los 7 sacerdotes, llevando las 7 cornetas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová, pasaron al frente y tocaron las cornetas. El arca del pacto los seguía. La vanguardia, justo al frente, iban los sacerdotes que tocaban las cornetas, y la retaguardia iba detrás del arca, tocando prolongadamente las cornetas o la trompeta. Verso 10. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá voz vuestra, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritaréis. Aconteció que el 7º día se levantaron al amanecer y fueron alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta a la ciudad 7 veces. Verso 16. Y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes habían tocado las cornetas, trompetas, cuernos de carnero, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os entregó la ciudad. Verso 20. Entonces el pueblo gritó y tocaron las cornetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la corneta, gritó con grandes estruendos, y el muro se derrumbó. Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente delante de él, y la tomaron, y las murallas cayeron. Hermanos, es el mismo Dios de las historias anteriores. Es el mismo Dios en el cual confiamos
para que los muros sean derribados en este país de 12 millones y medio. Hermanos, es el mismo Dios que hoy actúa con la verdad presente. Los hermanos que creen que Cristo es el Hijo legítimo de Dios, que creemos en la verdad del Padre y el Hijo, la deidad bíblica. Hermanos, este cuerpo de obreros, hombres, mujeres, niños, jóvenes y más adultos, confiamos en aquel que derribó las barreras, las murallas, los muros de Jericó y los hizo añicos, porque Dios de los cielos obró libertad en ellos. Y lo interesante son los métodos y mecanismos que Dios usa para librar, para que nadie se atribuya fortaleza. Con Gedeón, ¿qué usó? Bueno, una antorcha en la mano y en la otra, ¿qué? Un cántaro con la antorcha y una trompeta en la otra mano. Trompeta y cántaro. ¿Qué equipo bélico es ese? ¿Qué equipo sigue dentro de los cántaros? ¿Qué equipo bélico es ese? ¿Dónde están las flechas? ¿Dónde están las espadas? ¿Dónde están las lanzas? Todo eso lo tenía el Señor provisto. Hermanos, ¿dónde estaban los cañones para derribar los muros de Jericó? Hermanos, ¿dónde estaba la fortaleza para lograrse lo que se logró también en la batalla aquí de Meroz? Pero confiando en el Señor, claro que sí, las murallas cayeron. Entonces viene el comentario. La victoria acompañará. Atención, atención, atención. Aquellos que quieren victoria, allá en el ala izquierda, por favor, oigan esta crema de cita. Atención, atención, atención. ¿Qué es lo que dice allí en pantalla? Que la victoria acompañará el mensaje del tercer ángel, así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó. Se aplica ahora. Tiene una aplicación escatológica final. Lo que Dios obró en el pasado está listo y presto para hacerlo con este grupo, pero necesita hombres y mujeres valientes para que eso ocurra. Y sigue diciendo la cita. Atención lo que sigue diciendo la cita. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Dónde está ese pueblo? Triunfará. Y todos los elementos opositores serán derrotados. ¡Todos! No se queje nadie de los siervos de Dios que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo. Demasiada murmuración con la gente que está dejando el forro. Demasiado látigo y misericordia con la gente que clama y que gime. Demasiado abuso y desconsideración. Que nadie se queje de los siervos que Dios ha ido a ellos con un mensaje enviado del cielo. No sigáis buscando defectos en ellos, porque si buscas defectos en mí, te vas a cansar de contar cuando llegues a los 10 millones. No sigas buscando mis defectos, que te vas a cansar de contarlos. Imperfecto hasta la médula. No siga buscando defectos en esos siervos de Dios. Y algunos son demasiados incisivos. Hablan con demasiada energía, dicen. Oigan la acusación. Es que ellos hablan con mucha energía. Son demasiado directos, quiere decir incisivos. Y entonces ella dice, quizás estén hablando con mucha fuerza. Y pregunta, ¿acaso no es necesario hacerlo? Dios hará que retiñan los oídos de los oyentes si no escuchan su voz o su mensaje. Él denunciará a aquellos que resisten a la palabra de Dios. Hermanos, aparta tu pie del instrumento mortal imperfecto. Aparta tu pie de allí. Cuidadito de ser encontrado luchando contra Dios, porque estos hombres son imperfectos, que lo son. Pero cuidadito, que están arriesgando sus familias, sus propias vidas con amenaza de muerte. Díganmelo a mí. Te están buscando para matarte. Y me he reservado muchos comentarios. Y han ido tras mí. Me han hecho emboscada. Hermanos, tenga cuidado donde usted pone su pie y contra quién lo pone. Aunque sea un mísero mortal pecador, que como repito, si comienzas a buscar mi vida, 10 millones vas a encontrar y te vas a detener de contar.
Pero cuidado. Sigue diciendo. Él denunciará a los que resisten la palabra de Dios, ¿verdad? Esa fue la última cita. Esta cita la han mencionado varias veces. Los predicadores, creo que hasta Norca la mencionó, no sé cuál de ustedes. Este mismo hombre de la toma de Jericó, este mismo hombre que reconoció la tierra, porque se habla mucho de Moisés, y su sucesor, y Josué, entonces Dios lo eligió, hermanos. Y miren lo que dice él. ¿Qué dice allí, iglesia? ¿Se puede leer? Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y con fidelidad, quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto servid a Jehová. 15, pero si os parece, Pero si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a los cuales servían nuestros padres cuando estaban al lado del río, a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis. pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos amados, ustedes saben que en español se nos dice que siempre uno se pone de último, pero mi casa y yo, por gramática y por elemental fórmula gramatical de composición del texto literario. Sin embargo, aquí, no sé si es que no existía eso en la gramática hebrea, pero Josué no dijo mi casa y yo, sino que como sacerdote, él quiso ponerse primero y dijo, yo y mi casa. Usualmente uno diría mi casa y yo de último, pero él es la cabeza, él es el sacerdote del hogar y él dice, síganme, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese fue el mismo que dijo, no los vamos a comer como pan. Fue el mismo que organizó la brigada. Tomemos a Jerusalén, a Jericó, y las murallas cayeron. Hoy, hermanos, yo necesito que nosotros sirvamos y nuestra casa sirvamos a Jehová. Hoy necesitamos Josué y Caleb. Hoy necesitamos hombres que no pongan excusa para la obra de Dios. Hombre que si yo le pido, hágame este servicio, por favor, no para mí, para Dios, ese hombre no diga, ¿cuánto es? ¡No! Gedeón dijo, para su casa mándalos. Demasiada comodidad. No cuánto me pueden dar a mí. ¿No fue Kennedy que dijo eso una vez? No preguntes qué América nos puede dar, sino que yo puedo darle a América. Que cuando haya un servicio yo diga, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. Solo que leemos ese texto y no leemos un poquito antes que dice, antes de él decir eso, el carbón encendido tocó sus labios. Para yo tener la disposición de ánimo de Isaías, envíame a mí, el carbón encendido debe tocar mis labios. Para que mi bolsillo sea santificado también. Y para que yo no retenga mi billetera. Y para que yo no retenga mis dones, y para que yo no retenga mi tiempo, y para que yo no me sienta en expectativa, sino, ¿qué hago y cómo sirvo? Que se aparezcan aquí al Congreso, ¿de qué forma puedo ser útil? ¿Dónde puedo ayudar, aunque sea cargando los calderos de la comida? Aquí estoy. Que digamos, vamos a Nagua a hacer una obra misionera. Ay, pero que mi guagua está vieja y que la batería y que esto y que le falta el filtro y que le falta el aceite. ¿Dónde queda la siguiente actividad después de Nagua? Porque el cacharro mío va para Nagua y para donde vayamos después de Nagua. Eso es lo que queremos. Los demás que se vayan para su casa. Perdonen la rudeza. Dios no va a trabajar con hombres y mujeres pusilánimes. Que todo es excusa, que todo es crítica, que no tenemos dinero, que la muralla es muy alta, que son gigantes, que no podemos. Sí podemos y nos lo vamos a comer como pan. Hoy, ¿quién está por Jehová?